Buenos días a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a esta tercera jornada del Seminario Doctoral de las Becas del Premio Europeo Carlos V, Antonio Tajani, bajo el concepto, bajo el tema que hemos elegido, que ha elegido el propio presidente Tajani sobre la Unión Europea y el principio de solidaridad. Pasamos ya a esta jornada después de 2 jornadas intensas de trabajo y esta promete también ser intensa e interesante como han sido las anteriores. Vamos a empezar con este 7º panel, esta 8ª ponencia, que va a presidir la profesora Teresa Freixes San Juan. No la voy a presentar en detalle porque ya la presenté el primer día, pero simplemente decir, pues para los que van a ver solamente este vídeo, porque la grabación se hace de manera individual, que ella es catedrática Jean Monnet ad personam y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores de España, además de directora del curso y miembro del jurado de las becas Antonio Tajani. Teresa, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación, por contar conmigo para esta sesión tan interesante en un tema tan de actualidad, porque llevamos varios años hablando de él y la verdad yo no sé cuántos años más continuaremos hablando de lo mismo. Yo recuerdo que el 23 de junio del 2016, cuando los británicos votaron, y estábamos muchos pendientes de ver qué es lo que iba a pasar, porque aquello era algo insólito en el marco de la Unión Europea, pues me fui a dormir, bueno, ya en la madrugada del 17, como a las 2 de la mañana, y el Remain estaba a 4 puntos por delante del Brexit, con lo cual pensé, tranquila, ya, me voy a dormir y aquí no ha pasado nada. Bueno, pues allá como 3 horas después me llama por teléfono un amigo desde Grecia y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde? Se había dado el vuelco a la cosa y el Brexit había ganado por un muy pequeño margen de votos, 51,9%, frente al 48,1% partidarios de quedarse. Bueno, eso fue un mazazo inmenso, fue un golpe terrible por lo que significaba y por el precedente que sentaba y por lo que desde mi punto de vista, que eso es lo que le quería indicar a Elena Samarsky, a la que ya de entrada felicito por el trabajo que ha hecho, porque realmente es interesante desde su perspectiva analizar estas cuestiones, por todos los problemas constitucionales que le planteó y que le plantea todavía el Brexit al Reino Unido. Porque no se trata únicamente de estar o no estar dentro de la Unión Europea, sino ver cómo y de qué manera ese país que ha sido la cuna en Europa de la democracia y del que tanto habíamos aprendido a nivel conceptual y a nivel de práctica política con el parlamentarismo, etcétera, ver cómo durante todo ese proceso, desde un gobierno que jugó muy mal sus cartas, se estaba torpedeando continuamente la acción del Parlamento y que tuvo que intervenir la jurisdicción más alta del Reino Unido para sentar las cuestiones de procedimiento, porque bueno, fue un drama desde el punto de vista constitucional lo que allí sucedió, pues eso realmente ha incidido mucho después también en toda la negociación del Brexit que hubo con la Unión Europea, y especialmente con este tema tan específico, pero que al mismo tiempo es tan central, que es el de la libre circulación. ¿Cuántos ciudadanos de países europeos han tenido que abandonar el Reino Unido porque se han encontrado ante un futuro incierto? ¿Cuántas empresas han intentado relocalizarse por distintos países? Porque, claro, todo lo que implicaba para el Reino Unido estar dentro de la Unión Europea se les ha destruido como un azucarillo dentro de un vaso de agua. ¿Cuántas veces hemos estado en las universidades con el ay en el cuerpo? Porque todos los programas que teníamos, el Erasmus, dentro de libre circulación, pero también otros, los proyectos de investigación, todo ha habido que renegociarlo de principio a fin.
no somos excesivamente conscientes de todo lo que ello ha comportado. Claro, el Brexit se gana además dentro de una campaña propagandística que es un ejemplo de cómo utilizar mal las nuevas tecnologías para captar el voto en un sentido determinado, pues incluso ahora en estos momentos las informaciones que nos llegan muchas veces están muy distorsionadas. Y por lo tanto, trabajos como el de Elena Samarsky, que lo sitúan a través de un estudio específico en temas que ella conoce muy bien por su propia experiencia, son realmente importantes. Elena es doctora en Sociología por la Universidad de Oxford, está también especializada en relaciones internacionales, muy interesada en los temas de movilidad en la Unión Europea, en la sociología de la migración y de las profesiones, relaciones laborales. Y bueno, pues ha ganado varios premios de investigación y han realizado programas de movilidad y ha sido profesora e investigadora en un gran número de universidades. Todo ello avala el trabajo que ahora nos va a presentar y por el que la felicito de antemano. Where is the... Hi. Hello everyone and welcome this morning. Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero empezar dando las gracias al jurado que se ha leído mi artículo y que además ha tenido la amabilidad de darme este premio, también a los organizadores que me han permitido presentar hoy aquí mi investigación. Hoy voy a hablar de un aspecto muy específico de la solidaridad, que es el libre movimiento. Voy a referirme a una parte de mi tesis y hablar un poco del Brexit y de cómo esto ha afectado la movilidad de los trabajadores europeos. Antes de empezar con mi presentación, me gustaría hablar un poco de mi experiencia personal y de por qué me interesé por este tema. Yo no soy ciudadana de la Unión Europea. Mi primera experiencia fue entrar como estudiante de movilidad con un visado, y cuando llegué a Austria, pues había un montón de profesores académicos que llegaban a Austria desde dentro de Europa, occidental y oriental, y hablaban de sus experiencias totalmente diferentes, y por eso me dio curiosidad por estudiar el tipo de experiencias diferentes que teníamos. Y lo centré en mi curiosidad académica. Cuando empecé a interesarme por la libertad de movimiento, que es uno de los puntos claves de mi investigación para entender las experiencias de los ciudadanos europeos, empecé a estudiar que esa libertad de movimiento es uno de los pilares de la Unión Europea, que contribuye a la economía, al trato igualitario. Y lo más interesante para mí fue ver ejemplos y experiencias específicos de movilidad intraeuropeos y compararlos con otras formas de inmigración. Por dar un poco de información, he utilizado estadísticas recientes y actualmente el 4,2% de personas en edad laboral viven en otro país de la Unión Europea, y Alemania en la Unión Europea es una de las grandes poblaciones. Reino Unido es uno de los grandes destinos, y también otros países que han ido a Reino Unido son nacionales de Rumanía, Polonia, Italia, Portugal y Bulgaria. Cuando empecé a interesarme por este tema, empecé a estudiar la literatura existente y empecé a crear el marco teórico. Hay mucha investigación sobre inmigración del sur y del este, pero no tanto de
los países de Europa Occidental. Así que me interesé por ello. Vi algunas similitudes con el resto y también algunas diferencias. Y quería, por tanto, interesarme por esa movilidad de nacionales de Europa Occidental. Por eso lo convertí en el centro de mi investigación. Así que, gracias a mi experiencia personal y mi experiencia de hablar con otros inmigrantes, llegué al tema específico de esta presentación y de mi tesis, que era la movilidad de profesionales de alta cualificación, y elegí el caso específico de los alemanes que se mudaban, que emigraban al Reino Unido. Es un caso muy específico, pero también enlaza con mis intereses de la sociología y del estudio de la migración de profesionales. En ese sentido, lo que nos dice la literatura es que esta movilidad es bastante privilegiada, es decir, es un tipo de migración ideal porque ya tienen altas cualificaciones y se integran rápidamente en la sociedad, en el mercado laboral. Y quería saber qué experiencia tenían y qué diferencias había con otro tipo de inmigrantes. Yo me centré en alemanes por esa experiencia que tenía de hablar con muchos inmigrantes que habían llegado a Austria y que tenían una situación de inmigración positiva. Y como mi tesis era sobre movilidad y sobre todo lo hice cuando pasó esto del Brexit, lo tuve en cuenta en mi investigación, tuve el Brexit en cuenta y en las entrevistas que hice a los alemanes inmigrados. Ahora voy a hablar de la estructura de mi presentación. Voy a hablar un poco de la historia de Alemania en el Reino Unido. Voy a hablar un poco de Alemania, Reino Unido y el Brexit. Voy a hablar de mi proyecto porque, como aquí somos muy variados, tenemos metodologías diferentes. Yo voy a explicar de dónde he sacado mis datos y cómo los he analizado. Luego también voy a hablar de los datos empíricos, que es lo principal de mi investigación, y unos comentarios finales. Cuando hablamos del contexto, obviamente durante mi proyecto me centré sobre todo en la Unión Europea, la libertad de movimiento, y cuando empecé Reino Unido era parte de la Unión Europea, así que todo entraba bajo el paraguas de la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea, pero utilicé datos históricos muy amplios para entender la relación entre el Reino Unido y Alemania. Existe una larga historia de migración de alemanes a Reino Unido, pero bastante compleja. De lo que ahora se considera Alemania, de lo que ahora se considera Reino Unido. Trabajaban, por ejemplo, en la industria azucarera, había también niñeras, también había inmigración académica, porque había bastante inmigración por los académicos alemanes, también había bodas reales y también algo que afectó durante las guerras mundiales. Muchos alemanes que por unos motivos u otros llegaron a Reino Unido como prisioneros o como refugiados. Y después de la guerra, me pareció también bastante interesante, y esto por los datos oficiales, se veía esa preferencia del gobierno británico por trabajadores alemanes y escandinavos. Esto ya en los años 50. Por tanto, queda bastante claro que que daban esa prioridad a la hora de dar los visados de trabajo. Después de las dos guerras mundiales, debido a la situación financiera de Alemania, había bastante trabajadoras, sobre todo, que querían migrar al Reino Unido, eran poco cualificadas y trabajaban en industria textil, sobre todo en otros sectores y también como niñeras. Pero otro componente de la migración después de la guerra son las novias de la guerra, porque hubo mucha presencia
de milicias británicas en Alemania y de alemanes en Reino Unido, había bastantes familias mixtas que volvían a Reino Unido, nacidos en Alemania, hijos nacidos en Alemania y mujeres alemanas que volvían con sus maridos británicos militares con nacionalidad inglesa, británica. Y luego la forma de migración actual es un poco complicada, por ejemplo, movilidad de profesionales y también de muchos estudiantes. Se ha convertido en uno de los grandes destinos para estudiantes y para muchos profesionales cualificados. Bien, vamos a analizar a los alemanes que viven en el Reino Unido. Hay mucha población. Y son el quinto grupo en número. De los extranjeros nacidos en Reino Unido y el cuarto grupo por número entre los 15 países, entre los nacidos en los 15 países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio. El análisis histórico explica que antes de 2001, normalmente quienes llegaban solicitaban la ciudadanía y por eso hay tantos, por eso la cantidad es tan alta, los números son tan altos. Pero después de 2001, la situación ya era diferente. Normalmente los que llegaron después tienen bastante más nivel educativo y de cualificación, van a vivir y trabajar en áreas muy concretas de Reino Unido. Por ejemplo, los alemanes están un poco antes de 2001 estaban por todo Reino Unido, pero después de 2001 están entre Oxford, Cambridge y Londres, que es donde están las grandes universidades del país. Así que hay bastante diferencia entre antes de 2001 y después de 2001. La inmigración contemporánea, como digo, es mucho más cualificada y la estadística nacional dice que son sobre todo alemanes y franceses los que llegan con más cualificación que cualquier otro migrante de dentro y de fuera de la Unión Europea. Son relativamente jóvenes, 34 años de media, 34,2, y el número de inmigrantes sí va en aumento, pero después del Brexit han disminuido un poco. Y si vemos el número de solicitantes de otro estado, por ejemplo, de Alemania, de Polonia, del estatus de asentados, son sobre todo de Polonia, Rumanía, Italia, Portugal y España. Bien, para entender las experiencias personales de estos migrantes, hemos hecho unas entrevistas y les hemos preguntado qué ha supuesto para ellos irse a vivir al Reino Unido, y para eso hemos tenido también que estudiar primero la historia. Esta historia de movilidad empezó relativamente pronto en la historia de estos dos países, porque de hecho Alemania Occidental empezó a mandar trabajadores muy concretos en el marco de acuerdos muy concretos. También además participaron de los primeros en el acuerdo de Schengen. Así que ha sido una historia común que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos años. Y cuando el libre movimiento se estableció como derecho, ya no era nada nuevo, no era una situación nueva para los alemanes, porque ya llevaba mucho tiempo inmigrando allí. Aunque ahora ha cambiado la situación por motivos geopolíticos. Alemania se involucró mucho en la Unión Europea desde el principio, pero Reino Unido por motivos geopolíticos después, mucho después. De hecho,
En 1963 y en el 67 se vetó su entrada en la Unión Europea. No entró hasta 1973. Y en 1975 ya hubo un primer referendo nacional para preguntar a la población si querían permanecer en la Comunidad Europea. Así que el Brexit, además, ha supuesto un gran hito en mi investigación porque fue una sorpresa que triunfara en 2006 y lo he incluido. Voy a describir ahora el proyecto porque he utilizado unas metodologías específicas y una lente histórica específica y también entrevistas. Así que voy a describir las especificidades de mi proyecto. Como digo, me interesa la movilidad dentro de la Unión Europea y ya hay mucha investigación al respecto que ya identifica, por ejemplo, la abolición de los controles en las fronteras como una de las razones que aumentaron la movilidad de ciudadanos intraeuropeos. También, además, ha habido otro tipo de colaboraciones, como programas educativos, que también han facilitado la movilidad. Por ejemplo, había también empresas y programas de algunos sectores que también intentaban facilitar la movilidad de sus trabajadores. Y esto obviamente se debe mucho al marco jurídico existente. Smith y Fabel ya hablaban del rostro humano de la movilidad cuando la gente ve, cuando se analizan todas las experiencias en conjunto, se ve cómo funcionan. Como ya he dicho, en la literatura disponible hay diferencias entre las experiencias de migrantes europeos, orientales y occidentales, no solo desde la perspectiva jurídica, sino también por su trayectoria migratoria o su camino migratorio. Los del este y los del sur normalmente siguen una vía de migración tradicional, es decir, una movilidad hacia abajo, por así decir, con muchos problemas para reconocimiento de sus cualificaciones o con baja cualificación, con problemas de idioma y con problemas sociales y políticos. Mientras que los europeos occidentales, por ejemplo, como se mencionan Eurostars de Fabel, es una movilidad en un contexto en que no hay barreras culturales, ni lingüísticas, ni económicas, ni sociales. Es decir, es casi totalmente fluida, sin ningún tipo de fricción. Esta migración profesional, especialmente de Europa occidental, es la que se considera más privilegiada y pueden disfrutar de estos aspectos de la migración y además son relativamente invisibles porque se integran muy fácilmente. Hay investigaciones recientes que se centran específicamente en la inmigración de Europa occidental. Voy a dar unos ejemplos, como por ejemplo el de Scott, que es un británico que vive en Francia. Bueno, ha analizado los británicos que viven en Francia, en París, Fabel, Londres, que viven en Ámsterdam, Cochlainen ha estudiado a los fineses que viven en Reino Unido y Ryan en Mulholland han investigado el caso de los franceses que viven en el Reino Unido. De forma que se centran en grupos específicos y, sin embargo, siguen viendo que esos migrantes, que son el tipo ideal, el tipo privilegiado, tienen otros retos. Es decir, aún tienen ciertas barreras de las que yo voy a hablar también después. Y obviamente con el Brexit se ha abierto una nueva línea de investigación que se centra en eso específicamente, no solo en las consecuencias ni el marco jurídico, sino también en cómo lo viven los inmigrantes. Bien, mi metodología
Pues es el siguiente. He hecho investigación cualitativa con entrevistas, 52 en concreto, con profesionales alemanes que trabajan en Reino Unido, y he elegido un grupo específico. He elegido una categoría de profesionales específica porque quería analizar su situación laboral y educativa. Dentro de estas 52 entrevistas había 13 parejas y he hecho entrevistas separadas a cada uno. Todos trabajaban en trabajos acordes a sus cualificaciones y se graduaron o hicieron sus estudios fuera del Reino Unido. Porque quería diferenciar entre movilidad por motivos educativos o movilidad por motivos de trabajo. La edad estaba comprendida entre 24 y 54 años, la media de 37, 2/3 se mudaron con su familia. Eso también afecta porque el hecho de mudarse con la familia tiene consideraciones especiales diferentes que si uno se muda solo. La mudanza les pilló en diferentes fases de su vida y su carrera laboral. Algunos tenían hijos, otros no. Algunos iban al principio de su carrera laboral, otros ya eran mandos intermedios o incluso algunos eran directores de banco y cosas así. Trabajaban en diferentes sectores, el mundo académico, finanzas, automoción, apuestas, así que era bastante variado. Como media llevaban 5 años en el Reino Unido. Sobre todo porque yo estaba interesada en la migración más moderna y porque más reciente, y sobre todo porque quería utilizar datos recientes. Y como digo, se centraban en las zonas de Oxford, Londres y Cambridge. Hay mucha desproporción de alemanes muy cualificados en esa zona porque están las universidades, porque cerca de Oxford, por ejemplo, hay una planta de BMW que obviamente atrae muchos trabajadores de Alemania. También está la Agencia Espacial Europea, que también tiene trabajadores alemanes que directamente solicitan allí un traslado o que los mandan desde Alemania. Es decir, hay varias empresas y también, aparte de las universidades, hay empresas de otros muchos sectores, financiero, etc. Now, when I started my research, Cuando empecé a investigar, hacía preguntas muy generales para ver qué respondían. No les preguntaba la pregunta central de mi investigación, ¿no? ¿Cómo ha afectado Brexit a la movilidad dentro de la Unión Europea? La movilidad dentro de la Unión Europea para ellos era como un movimiento muy natural y no pensaban en la perspectiva jurídica, pero luego cuando describían su experiencia sacaba cosas muy interesantes. Por ejemplo, Fabián dice, como Reino Unido es un país de la Unión Europea, es muy fácil venir aquí, es muy natural y además no te sientes como expatriado o migrante. No he necesitado ni permiso de trabajo ni nada, solamente necesitas un número de seguridad social, pero no lleva mucha burocracia, no hay mucho papeleo. Pero para los asiáticos, por ejemplo, es diferente porque tienen que solicitar un visado y tienen que pagar un impuesto extra al NHS. Así que ven que esta movilidad es un derecho natural y diferencian a los migrantes dentro de la Unión Europea de los de fuera. Esto es muy interesante. Es decir, ellos no se ven como migrantes. Y en parte es por los aspectos jurídicos, porque si eres migrante sí que vienes de fuera y tienes que solicitar un visado. Así que tiene una experiencia totalmente diferente. Por otra parte, tengo aquí otra cita. Entre los países europeos de la Unión Europea es muy fácil mudarse. Cuando me vine aquí fue un poco como la idea de a ver qué pasa. Y no tenía claro dónde me iba a quedar o si me iba a quedar en Reino Unido o no. Y esto es muy interesante.
y contrasta con lo que ya sabíamos de los patrones tradicionales de migración. En este caso estamos hablando de temporalidad, no saben si van a solicitar la nacionalidad, por qué solicitarían la nacionalidad, se quedan, no se quedan, esta temporalidad. Me mudé porque podía hacerlo y por qué no, voy a ver qué tal va. Si no me gusta siempre puedo volver o ir a otro país. En ese sentido, creo que entender esas experiencias es muy importante y para ello hay que ir a la historia. ¿Cómo se han criado estas personas? Haberse criado en esta zona y saber que la movilidad es parte de tu rutina, es algo normalizado, eso ayuda a esta percepción de que la movilidad es un derecho que tienes, está ahí, es libre y puedes hacerlo. En ese sentido, la libertad de movimiento se describió como un derecho nacional y contribuyó a la movilidad y a que se describiera como algo fácil y a esta experiencia de normalidad en lugar de un cambio excepcional. El otro aspecto que me pareció también muy interesante en mi investigación era cómo la Unión Europea se considera como un mercado único. Es un poco más complicado, claramente, pero, por ejemplo, buscar un trabajo en toda la Unión Europea en lugar de pensar en un país concreto y postular ahí. Por ejemplo, aquí esta persona dice, envié ese trabajo y postulé porque estaba totalmente en línea con mi perfil. Básicamente, encajaba perfectamente con el anuncio. Entonces, el planteamiento es que la movilidad laboral es algo interesante y no es simplemente un cambio, no tiene tanto que ver con un cambio en estándares de vida como sucede con otro tipo de inmigrantes. Por otra parte, se habla del mercado laboral único. Las oportunidades están ahí, la gente es consciente de que hay oportunidades y aquí tenemos un ejemplo que dijo, claro que me gusta España, me gusta Italia, pero he excluido a esos países de mi búsqueda de trabajo. No tienen una buena situación económica y no quieren investigadores alemanes. Ahora mismo, soy consciente. De modo que hay una complejidad. Por una parte, puedes buscar en todos los sitios y por otra parte, eres consciente de las diferencias entre los diferentes Estados miembros. Another aspect that I found to be Otro aspecto que me pareció también muy prevalente en mi investigación fue que se hablaba mucho de la cooperación y de los diferentes esquemas de movilidad. Y voy a comenzar con una cita de Bernard que decía, he conocido a gente de esta empresa en una conferencia y hablamos de la posibilidad de venir a visitar durante un mes. Me gustó y se pusieron en contacto conmigo para una postdoc, pero en ese momento no había acabado el doctorado. Pensé que no podía postular, pero me gustaría venir en unos meses. Tras acabar el doctorado, solicité el puesto. Eso fue en febrero y en octubre empecé. De nuevo estamos hablando de un caso muy ilustrativo. Es algo que ha surgido muchas veces en mi investigación. Casi 2/3 de las personas del muestreo ya tenían un ejemplo anterior de movilidad, visitas breves, estancias, esquemas colaborativos, por ejemplo, doctorado, estudios, como por ejemplo Erasmus. Otras personas ya habían experimentado la movilidad en su trabajo, por ejemplo, se habían ido de una oficina a otra, por ejemplo, del Deutsche Bank. Se habían mudado de Frankfurt a Londres durante una semana o dos para trabajar. Tenemos estas colaboraciones que, por supuesto, ayudan a crear vías de movilidad. Y luego tenemos el tema del tiempo, el periodo de tiempo. Cuando pensamos en esta movilidad, no estamos solamente hablando de la movilidad en la investigación, sino también en el ámbito industrial, empresas alemanas. También tenemos, bueno, antes he mencionado el Deutsche Bank. En ese sentido, la movilidad se percibe, como he dicho anteriormente, se normaliza dentro de la vida profesional.
cuando he querido entender mejor qué significa esto, al analizar los datos vemos que este tipo de acuerdos cooperativos sí que afectan a la movilidad en dos aspectos. El primer aspecto es por la creación de redes. Cuando se crean las redes, tienes información sobre posibles trabajos, y cuando estás en una de esas redes, también tienes información más detallada que te puede ofrecer beneficios sobre cuáles son las ventajas de postular para un trabajo en concreto. Otro aspecto es que debido a estas experiencias migratorias anteriores, existe un deseo, se ve como algo positivo, tienes ganas de volver a mudarte. Y estos dos aspectos hacen que la movilidad se haya facilitado. La experiencia personal y la creación de redes facilitan esta movilidad. Cuando analicé por qué se escoge la Unión Europea y por qué la libertad de movimiento es algo importante, al analizar esto, vi que había otro aspecto, y es la Unión Europea, el concepto de solidaridad, que es el tema principal de este seminario. Alguien me dijo, también es porque estoy conectado con Europa y con otros países europeos. Lo reconocí cuando viví en cuando he vivido en estos estados. Si lo pudiera decir con una palabra, diría solidaridad. Cuando vives en Europa entiendes mejor lo que es la solidaridad. Nos preocupamos de la gente que nos rodea, incluso cuando va en contra de nuestros intereses. Y esto me parece importante. Prefiero quedarme en Europa. Este tipo de diferencia en las actitudes entre Estados Unidos, porque esta persona dijo, lo he visto cuando he vivido en Estados Unidos. Y esta diferencia entre Estados Unidos y Europa surge mucho porque muchos de los participantes, de los entrevistados, han vivido o estudiado en Estados Unidos y se planteaban vivir ahí por trabajo. Y siempre tenía esta posibilidad. Ese tipo de idea de la proximidad cultural, de los valores europeos, de la proximidad en valores, también define las rutas migratorias y hace que quedarse en la Unión Europea sea una preferencia. Y con esto cierro la primera sección de mi estudio. Quiero dar una idea de cómo la libertad de movimiento se ha interpretado y se ha experimentado, o la han experimentado mis encuestados, como mi estudio ha tenido lugar y abarca los alemanes en el Reino Unido. Creo que es interesante identificar cuáles eran las características específicas del Reino Unido que les resultaban más atractivas de entre otros países de la Unión Europea, y porque de todos los países europeos los participantes acabaron en el Reino Unido. Y esto es lo que trata la segunda parte de mi trabajo. Volviendo al contexto nacional y por qué se escogió Gran Bretaña, utilizando los datos de mi análisis pude identificar diferentes aspectos que contribuían a este flujo migratorio específico. Uno de ellos es el idioma. Estamos hablando de la movilidad laboral y de personas que prefieren prefieren mudarse para tener puestos similares o superiores. Entonces se ve que esa posibilidad depende de sus competencias lingüísticas, y por eso para muchas personas Gran Bretaña era el único país al que querían mudarse. Por otra parte, cuando pensamos en el idioma, no estamos solamente hablando de la lengua en relación con el trabajo. Cuando mis entrevistados hablaban del idioma, también asociaban el idioma con, por ejemplo, las actividades políticas. Si te mudas a un país y no conoces el idioma, puede ser una barrera para las actividades políticas y sociales en la zona. Y esto era muy importante para los encuestados. No querían mudarse a un sitio donde solo pudieran trabajar, querían ser parte de la sociedad y estar activas. Y entonces el primer aspecto es el idioma. El segundo tiene que ver con la industria británica. Y esto no está solo relacionado con el prestigio, por ejemplo, en el caso del mundo académico, sino también con el tamaño. Y esto lo vimos mucho en el caso de las finanzas, pero también en el mundo editorial.
la gente que trabaja en el mundo editorial en Alemania me decía que el mercado anglófono es mayor, de modo que al mudarse de Alemania al Reino Unido iban a tener más responsabilidades y esto resultaba muy interesante. Para estas personas lo que le interesaba era la escala. Y como he dicho antes, la distinción entre Estados Unidos y el Reino Unido es algo que también surgió al hablar del idioma y de la industria, porque si vemos el mundo editorial, el mundo de la educación superior, las finanzas y otras opciones viables para estos profesionales, pues a lo mejor también podría haber estado la posibilidad de Estados Unidos, pero al plantearse transferirse o mudarse con su empresa a Estados Unidos o buscar trabajo, postular en Estados Unidos, hablaban de aspectos, por ejemplo, jurídicos, de valores compartidos, y está el hecho de no tener que solicitar un visado antes del Brexit. En Reino Unido, como he dicho antes, no hacía falta solicitar visado. Entonces está esta noción de que la UE está relativamente cerca y si quieres visitar a tus amigos, tus familiares, puedes volar el fin de semana, ir en coche, en tren, y eso difiere mucho en el caso de mudarse a Estados Unidos. Estos tres aspectos se mencionaron mucho cuando hablamos del mercado laboral. El último aspecto que influyó mucho eran las prácticas de derechos humanos, perdón, de recursos humanos. Cuando hablamos de pasar de un mercado a otro, un mercado laboral a otro, por ejemplo, los encuestados me dijeron, en Reino Unido me hacen una entrevista y recibo una oferta en 2 semanas. Y eso lo comparaban con la estrategia de recursos humanos en Alemania, donde por lo visto hace falta pasar por procesos más largos, se tarda más en recibir una respuesta. Y sobre todo al hablar con personas del mundo académico, me hablaban de los profesores, del mundo del profesorado. En Alemania tienes que tener contactos con los profesores para avanzar en tu carrera, mientras que en el Reino Unido se percibe como una meritocracia. Puedes postular en muchos sitios y te dan el trabajo según tus competencias y no según tus relaciones interpersonales. Otro aspecto que quería mencionar en relación con el contexto nacional de Alemania y el Reino Unido es las experiencias de las personas alemanas. Debido a que la historia de ambos países es muy compleja, tenemos los periodos de las guerras mundiales, entonces me interesaba, tenía curiosidad por saber cuáles eran las experiencias. Y aquí tenemos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Klaus, que me decía, creo que hay mucha discriminación que es positiva, porque cuando la gente tiene el prejuicio de que es una persona puntual, trabajadora y honesta, es bueno, es mejor que tener el estereotipo de ser vago y criminal. Y volviendo al análisis histórico, vemos el motivo de estos prejuicios. No soy la única persona que ha visto este favoritismo o privilegio que tienen los alemanes dentro del sistema de prejuicios del Reino Unido. Larch en sus estudios también tuvo unos hallazgos similares sobre estos temas. Como he dicho anteriormente, estos prejuicios se pueden explicar porque en las estadísticas nacionales se dicen que los alemanes tienen un nivel formativo alto. Y antes del Brexit, sobre todo, casi nos hablaba en los medios de comunicación de los migrantes alemanes. Hay un artículo del Telegraph que dice la población alemana prefiere vivir bajo el radar o de manera discreta. Tienen un perfil bajo y no dan voces en los restaurantes o en las tiendas. Y como he mencionado, la literatura, tenemos este debate sobre la movilidad que da una narrativa de migración sin
problemas, pero no es tanto así, también hay ciertas barreras. Según mi investigación, esta movilidad no es tan fluida como habría anticipado y es cierto que en algunos casos sí que hay características que son similares a las de otros tipos de migraciones, como mi muestreo. Las personas de mi muestreo tuvo una transición muy fácil al mercado laboral. Lo que sí que surgió fueron los desafíos relacionados con los contextos sociales y familiares. En ese sentido, hay gente que se mudaba con su familia, con sus parejas, con sus hijos e hijas y tenían que pensar a qué se iban a dedicar sus parejas tras la migración. Podrían encontrar trabajo, encontrarían guardería, iban a meter a los niños en el colegio alemán, el colegio local. Todos esos temas contribuyen al estrés y suponen un desafío para las personas que se mudan. Y lo mismo sobre la familia extensa. Las personas que se muden al Reino Unido, por ejemplo, personas que tienen padres o madres mayores que se queden en Alemania, ¿quién va a cuidar de estas personas a nivel transnacional? Y luego tenemos el tema de los desafíos inesperados. Y creo que el Brexit es un gran ejemplo de desafío inesperado. Voy a dar un par de citas porque creo que mi estudio deja muy claro cómo el fin de la libertad de movimiento ha afectado a los participantes en mi estudio. Como he dicho anteriormente, el Brexit marca una diferencia con implicaciones prácticas y jurídicas. Por ejemplo, alguien aquí nos dice, al buscar un trabajo, tengo en cuenta cuestiones prácticas. Noruega está fuera de mi lista porque está lejos. Durante un tiempo, esto fue así y tenemos que ver cómo el Brexit va a afectar a la movilidad en el futuro. Y otro tema que surgió está relacionado con las pensiones. ¿Cómo vamos a asegurarnos de tener acceso a los fondos de pensiones después del Brexit? Y esto ha afectado a gente de muchas maneras. Por ejemplo, había gente que decidió acortar su estancia y no participar durante más tiempo en el mercado británico porque no sabían si iban a poder acceder a los fondos de pensiones, mientras que otra gente prefirió quedarse más tiempo porque ya habían invertido en los fondos de pensiones británicos. Luego, cuando hablamos de la libertad de movimiento y estamos hablando del Brexit, lo que surgió también es el aspecto de la continuación de la libertad de movimiento. En ese sentido, quien solicita la ciudadanía británica, hay gente que sí que me ha dicho que la habían solicitado o que la iban a solicitar porque querían tener la posibilidad de moverse entre países o querían volver a Alemania porque en algunos casos tenían familia y no querían tener esta barrera entre países. Y aquí la pregunta es, ¿todo el mundo va a cumplir los criterios? ¿Se va a poder financiar todo esto? Hay aspectos prácticos que tener en cuenta. Y uno de ellos es la legalidad de su estatus en Estados Unidos. Y hay un punto muy interesante que es la respuesta emocional al Brexit. Después del referéndum, aquí Tomás lo que me decía, íbamos a estar aquí hasta que nos jubilemos, pero la percepción cambió tras el Brexit. Esto puede ser muy frustrante para los extranjeros. En las entrevistas vi unas descripciones muy emocionales y unos aspectos muy emocionales. Y esto nos lleva a los principios europeos. Se habían criado pensando que Europa era una unidad y que el movimiento era algo que era un derecho. Entonces, algo que percibían como un derecho natural cambia y eso supone un conflicto con sus propias perspectivas o percepciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser el futuro? Lo que quiero hacer con esta diapositiva es mostrar que la situación es muy compleja. Vemos que va a haber distintas normativas y que, según la situación del mercado laboral, se verá qué tipo de futuro van a tener los flujos migratorios y cómo van a ser los flujos migratorios desde la Unión Europea al Reino Unido. Pero a nivel individual, cuando hablamos del Brexit,
tenemos que pensar en cómo van a responder. Y la cuestión aquí es que depende del tiempo. Si se acaban de mudar, hay menos incentivos para quedarse, mientras que si ya llevan 10 años en Reino Unido, ya acabó casi. Y se han estado y están muy implicados en el país, se van a querer quedar. A lo mejor tienes un trabajo, es importante. También depende del contexto del contexto familiar. Si te has mudado con la familia, a lo mejor es más complicado volverte. Luego, como comentarios finales, las personas que ya están en el país se van a ver afectadas, pero el Brexit también va a afectar a quienes están fuera y se habían planteado mudarse al Reino Unido, que pueden cambiar de opinión. También van a cambiar las situaciones financieras, jurídicas y emocionales. Y estas implicaciones emocionales están relacionadas con los principios europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por esta intervención que nos ha explicado magníficamente el contexto de su trabajo. Yo voy a pasar la palabra a quien quiera hacer comentarios. Únicamente insistirle un poquito que cuando trata el marco legal referido a los tratados de la libre circulación, haga también una pequeña referencia al contexto constitucional en el propio Reino Unido, porque existen allí también resoluciones judiciales que son muy importantes al respecto. ¿Quién quiere intervenir, por favor? Susana. Felicidades, Elena, por tu despliegue de información y por aterrizar en un tema que realmente desde el 2016, bueno, incluso antes, porque todos sabemos que la Unión Europea, desde el análisis de la política de integración, realmente nunca ha estado completamente integrada en el proceso político europeo. Yo creo que eso es algo que a lo que hay que dar siempre mucha atención, porque claro, de ello deriva lo que ha sucedido en el referéndum de junio del 2016 y en el que, como explicaba muy bien en tu presentación la profesora Teresa Freixes, seguimos en ello, porque esto va a seguir. Las fronteras se están moviendo porque todo lo que implica el Brexit hace que las fronteras comerciales, financieras, políticas de impacto a todos los niveles, educativo, me gusta muchísimo cómo lo enlazas con la educación, pues tiene desde luego una influencia enorme, ¿no? Incluso estoy pensando en el trabajo de Nuria Ferré, pensando en las fronteras, todo este puzzle geopolítico. Y bueno, quiero llamar la atención sobre un tema que creo que sería importante que tuvieses en cuenta en la redacción de tu trabajo final. Hay un tiempo en el que, cuando la campaña del referéndum está atendiendo más a las falsas noticias, yo no creo en la palabra posverdad. A mí no me gusta la palabra posverdad. Yo creo que lo que es verdad, lo que es mentira. Y bueno, cuando están las noticias falsas ahí interviniendo en el referéndum, también pasó en los referéndums en Francia y en Países Bajos cuando el proyecto de Constitución Europea. Claro, hay una información que lo que hace es que esa pequeña diferencia entre los porcentajes en la votación se incline y nos vayamos, el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, con lo que implica. Y ahí los jóvenes, y lo digo porque está muy enlazado al tema de educación, al que tanta atención y también dedicas en tu trabajo, ahí los jóvenes realmente piensan: no hace falta ir a votar, no es importante ir a votar. Y entonces, claro, si ves el abanico del porcentaje de edades que votan a favor de irse de la Unión Europea o a favor de quedarse, si algunos jóvenes hubiesen visto que su futuro depende directamente, su futuro europeo como ciudadanos europeos, con todo lo que conlleva en relación a educación, en relación a sus vidas, a viajar, a la libre circulación, a Schengen, bueno,
pues quizás no, seguro que habrían ido a votar. Y esa pequeña diferencia de ese 49-51% podría haber sido perfectamente a favor de quedarse, de permanecer en la Unión Europea. Entonces, bueno, creo que eso es algo a lo que debes atender, puesto que tratas mucho el tema de la educación, muy bien llevado, muy bien analizado. Y luego también decir, en relación al tema constitucional, del que apuntaba la profesora Freixes ahora, tu trabajo, yo cuando veo, después de todo el proceso con Theresa May, cuando llega Boris Johnson y cierra el Parlamento, es que cierra el Parlamento, o sea, cierra la voz de los ciudadanos británicos, ciudadanos europeos todavía, y decide cerrar la voz del Parlamento, cuando han sido los ciudadanos los que han optado por irse, que era o sea, es una contradicción enorme, y desde la perspectiva y del análisis constitucional yo creo que es un hecho en el que hay que llamar la atención, porque hay que hacer las cosas bien y porque lo constitucional y la democracia representativa no se puede cerrar un Parlamento. Muchas gracias. Sí, vamos a coger 2 o 3 palabras más para que responda de conjunto, porque vamos un poco apretados de tiempo. ¿Quién quiere intervenir, por favor? Sí, a mí me gustaría decir algo siempre, concreto. Me ha gustado mucho la presentación que has hecho, me ha gustado mucho sobre todo ese enlace que has realizado entre el efecto movilidad y el efecto solidaridad, que yo estaba intentando buscarlo, no dónde encontrarlo, pero el hecho de que en la Unión Europea la libertad de movimiento sea algo normal, y la importancia de que se entienda la movilidad como algo normal, ¿no?, dentro de nuestro contexto, algo que, como decías, que entenderías como que debería ser un derecho que no debería ser excepcional, y cómo esa movilidad facilita el entendimiento, la comprensión, el contacto entre la gente, y al final eso pues radica en una mayor solidaridad. Creo que ahí es donde has encontrado el enlace. Con el efecto Brexit se produce un efecto colateral dentro del propio Reino Unido. Yo entiendo que has tocado sobre todo lo que es la parte de los ciudadanos del exterior del Reino Unido hacia el Reino Unido. Te has centrado mucho en el caso alemán, pero quisiera saber, y sé que no es fácil porque tu trabajo es sobre todo de campo, pero a lo mejor lo puedes averiguar a través de los medios de comunicación, ese efecto que ha tenido en el escape, la huida de los propios británicos, de los propios ingleses hacia el exterior. Yo tengo varios amigos que han huido, o sea, se han ido a Irlanda, se han ido a Bruselas, intentando cambiar de nacionalidad para seguir teniendo esa ventaja que les ofrece Europa de movilidad y, por tanto, de oportunidades. Entiendo que no es fácil a estas alturas y tampoco los efectos están muy bien estudiados, pero sé que en prensa se ha estado tocando y, bueno, no sé si las has seguido de cerca, pero creo que es un concepto también interesante saber cómo el Brexit ha afectado al propio sentimiento de ciudadanía de los propios ingleses que han escapado de su país por la falta de oportunidades que les planteaba la salida del Reino Unido. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta versa sobre un tema que me ha parecido muy curioso por la novedad que aporta, ¿no? Habitualmente pensamos que cuando una persona migra a otro país, tiende, pese a haber migrado, habitualmente a vivir en pequeñas comunidades en las cuales está rodeado de sus mismos nacionales, ¿no? Y entonces, tú comentabas en tu presentación que, derivado de tus entrevistas, uno de los argumentos que aportaban los alemanes para emigrar al Reino Unido era precisamente el no tener esa barrera idiomática que en otros casos de migrantes les puede aislar en un primer momento, y eso puede que sea definitivo, al menos en su generación, quizá no en la de sus descendientes, y allí se quedan. Pero ellos se querían integrar socialmente, entonces decían, pues voy a ir al Reino Unido porque allí no voy a tener esa barrera idiomática, ¿no? Entonces, y
Y si se querían integrar socialmente, no sé si en tus entrevistas abordaste el tema de cuál fue su implicación en su entorno cuando llegó el referéndum para el Brexit. Ellos se implicaron en ese momento activamente en la sociedad diciendo nosotros somos un claro ejemplo de por qué es bueno seguir siendo parte de la Unión Europea o no, o si más siguieron haciendo sus distintos trabajos, siguieron con sus vidas, igual que ponías ahí la referencia a la publicación de Guardian en la que los británicos alababan a los alemanes por no estar muy activos, digamos, con sus tradiciones, digamos, alemanas en el Reino Unido. Si hubo, digamos, algo de eso, de apoyo, por así decirlo, a la causa del Remain o si fueron pasivos. Una última intervención. Pues entonces, Elena, por favor, si quieres, puede responder. Thank you very much, everyone, for your comments. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Voy a empezar con el último, que eran más bien como dos preguntas. La primera sobre el entorno en el que se produjo el Brexit. Según lo que yo sé, bueno, no salieron a las calles a manifestarse contra el Brexit. Quizá algunos lo hicieron, pero desde luego no hubo mucha acción política. No sé cómo explicarlo. A lo mejor, pues simplemente decidieron seguir adelante. Aquellos que llevan ya mucho tiempo en el Reino Unido pues han pedido el estado de asentado o la ciudadanía. Y en otros pues simplemente se ve por estadísticas que se han ido. Obviamente sí que hubo manifestaciones, pero no sé hasta qué punto participaron en ellas los alemanes como grupo. En cuanto a la otra pregunta del idioma, a mí me parece muy interesante porque algunos hablaban neerlandés o francés, o sea que sí que hablaban al menos ya otro idioma, pero la capacidad de hablar el idioma para trabajar era uno de los factores determinantes para hacer amigos y para poder mudarse fácilmente. Los alemanes, por los datos que yo manejo, no buscaban otros alemanes para hacer amigos, sino que hacían amigos como muy internacionalmente. Entonces no hacían como grandes comunidades. No decían, pues voy a ir a Reino Unido y me voy a hacer amigos alemanes. No, se hacían amigos bastantes alemanes y además por vivir en esa zona tenían amigos de todo tipo. Yo creo que el idioma también hace que puedas tener ese ambiente social. Otro aspecto es muy importante incluir varios contextos y muchas gracias por decirlo. En el artículo final sí que los incluiré. Intentaré poner más énfasis en lo que pasó antes y después del Brexit, después desde un punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de los medios de comunicación. Obviamente, cuando se hablaba en la campaña electoral para el Brexit, se hablaba muchísimo de la inmigración. Quizá no se estaban centrando específicamente en la inmigración de alemanes, pero sí que voy a añadir ese ángulo adicional para no verlo solamente desde ese punto de vista oficial o constitucional, sino también desde los medios de comunicación, porque cubrieron de forma bastante amplia ese tema. Sí, bueno, creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por todo esto. Realmente es un tema crucial en la historia de la Unión Europea, lo que has abordado.
Yo no puedo incidir en tu metodología porque no es de mi especialidad, pero la he encontrado extremadamente sugerente porque explica muchas cosas que únicamente con el análisis... Sí, es que tengo la voz todavía un poquito más. Únicamente con el análisis normativo no las podemos percibir y esa, digamos, sinergia entre un ámbito y el otro, como hemos comprobado en muchas otras intervenciones, es un valor añadido de vuestra participación en este seminario. Así que muchísimas gracias. Thank you so much.